Hola, finalmente llegamos a una victoria en el match por el título mundial femenino. Bien, con las piezas blancas iba la actual campeona del mundo, esta partida se jugó hoy mismo, en contra de la retadora Alexandra de Rusia. Bueno, y jugaron acá una eslava, le jugó a Alexandra de negras, una defensa muy sólida, a lo que Zhou Wenju contestó, contestó con A4 y controló la casilla B5, que es la idea de ese A4, pero en compensación las negras se quedan con la casilla B4. Bien, la partida siguió con E6, que es una de las variantes más sólidas y no es tan normal. Lo más normal acá sería más bien jugar alfil F5, primero desarrollar el alfil y después jugar el peón E6. Pero bueno, Alexandra jugó acá E6, entonces la partida siguió con E3, el peón se fue para C5, parecería que las negras gastaron dos tiempos en hacer un tiempo para hacer C6 y otro para hacer C5, pero de todas maneras la posición es tan sólida que no lo puede aprovechar las blancas para quedar con una ventaja decisiva o algo que sea muy desequilibrante, ¿no? Bien, siguió alfil por C4, peón por D4, tomó y llegamos a una posición más o menos normal de peón dama, que queda este peón aislado, fíjense el peón aislado acá en D4, que bueno, el peón aislado siempre tiene sus pros y sus contras. Los pros es que siempre es como un soporte, un sostén para todas las operaciones centrales y en el medio juego puede dar mucho dinamismo. La contra es que a largo plazo puede ser bastante débil, ¿no? Porque no tiene ningún compañerito al lado que lo proteja. Entonces defenderlo significa gastar muchos recursos, ¿no? Porque tenemos que usar piezas mayores para poder defender el peón. Por eso es que esa tiene la pequeña contra el peón aislado. De todas maneras, esto es perfectamente jugable porque recién estamos en la apertura. Así que la partida sigue con caballo C6, enroque y alfil E7. Bien, acá si seguía con la manera más típica de jugar con el peón aislado, debería haber jugado con dama E2, ¿no? Que justamente las blancas, bueno, quieren comenzar a molestar un poco en el centro, o por lo menos más bien activarse en el centro, ¿no? Y después de enroque, por ejemplo, torre D1 y contra caballo B4, que jugada típica también para querer desde B4 estar... desde B4 querer estar controlando D5, bloquear ese peón aislado. Contra eso, las blancas pueden seguir con alfil G5 y seguir el desarrollo, ¿no? Bien, Goryachina fue por una variante más tranquila, Zhou Wenju de blancas, y jugó D5. Se saca de encima el problema, me saco de encima el peón aislado, pasamos a una posición que es más o menos igualada, pero que todavía las blancas siempre tienen como un poquito más de dominio central, digo. Bien, tomó en D5, caballo por, hubo un par de cambios acá, alfil por, bueno, enroque, y ahora alfil E3, ¿no? Termina desarrollando todas las piezas las blancas, alfil F5 y ahora dama B3. Empieza a tocar los puntos, el punto B7 y también tener un ojo en F7. De todas maneras, como decíamos recién, las blancas tienen más dominio central. Fíjense este alfil, fíjense que la dama también tiene como más juego, está tocando ahí, tienen esta diagonal. Pero no es una ventaja decisiva aún. Las negras, si se defienden bien, pueden sobrevivir todo esto. Y de hecho, por ejemplo, con una jugada como caballo B4. Aprovechando lo que hablábamos en el principio, que el peón de A4 tenía sus pros, que es verdad que controlaba B5, pero sus contras que dejaba la casilla B4 débil para siempre porque ningún peoncito del costado iba a poder correr a una pieza que se sitúe ahí. De hecho, fíjense que el caballo está en B4 ahí y es dueño y señor de esa casilla, ¿no? Pero bueno, no es ningún problema, tampoco tan grave. Acá simplemente hizo torre F1, las blancas, bueno, defienden el alfil, defienden el alfil y tienen un rayos X, un ojo en contra de esa dama de D8. Bien, no se puede tomar acá el peón S, que parece gratis, pero bueno, los dejo a ustedes que piensen un poquito. ¿Por qué no podemos tomar el peón? Simplemente porque las negras tienen torre B8 y las blancas no tienen ninguna casilla para ese alfil. Fíjense que el alfil quedó totalmente desubicado ahí en B7. Por eso es que las blancas no tomaron ese peón y más bien jugaron torre D1. Siguió la partida con dama A5. Tampoco servía en este momento
tomar, por ejemplo, caballo por D5, porque después de torre por, fíjense que la torre molesta a la dama y molesta al alfil. Y acá no tiene una manera muy buena las negras de defenderse, de hecho, de esta amenaza. Porque, por ejemplo, la variante, no sé, dama C8, simplemente pierde por torre C1 y empieza a colapsar, ¿no? Después puede venir, si es que viene dama E6, simplemente podemos pensar en caballos D4, molestando a la dama y al alfil. Ahí está. Ay, chicos, les pido disculpas que recién estoy aprendiendo a poner las flechas y todo y se me descoordina un poquito. Así que nada, les pido disculpas y prometo que voy a ir mejorando esto. Pero bueno, bien, seguimos. En este momento entonces les decía que si hacía caballo por D5, torre por, dama C8 colapsaba por eso. Pero ¿qué pasa si hace, por ejemplo, alfil E6? Entonces, si alfil E6, que parece que está clavando la torre, las blancas tienen una manera de quedar con una pequeña ventajita que es torre por dama, alfil por dama, entonces ahora torre D7. Tocando al alfil, tocando al alfil D7 y tocando el peón de B7. Bien, y después simplemente de alfil F6, tomar acá y es un peón de más. Simplemente vuelve el alfil. Es un peón de más para las blancas. No creo que sea tan decisivo, pero peón de más, ¿no? Peón de más y está tocando en A7, por lo que tiene que tomar medidas, tiene que estar ahí atento, ¿no? Bueno, flechita, ¿dónde estás? Ahí está. Bueno, toca en A7, ahí está. La partida igual siguió con dama 5, veíamos, no tomó el alfil. Entonces, después de caballo E5, las negras jugaron caballo por, torre por y dama 6, ¿no? La torre estaba amenazando a la dama, entonces tenía que moverse. Y ahora vino caballo D7 y en vez de defender la torre, las negras, Alexandra dijo, no, vamos a hacer un cambio, hago alfil E6. ¿Por qué? Porque ahora si es que las blancas toman la torre, que de hecho así fue la partida, las negras después simplemente van a recuperar. La partida siguió caballo por. Entonces primero inclusive hizo rey por, porque acá está un tema típico táctico que es la clavada. Fíjense que si se mueve la torre le comemos la dama, entonces no puede. Así que sabemos que esa torre va a llegar en algún momento. Dama B5 y ahora sí, toma la torre, dama por. Y fíjense que sigue el dominio central de las blancas. La dama sigue centralizada, sigue controlando. El centro es la parte más importante del tablero y las blancas tienen un gran control. Bien, torre D8, dama E4, ahora H6 y acá viene G3. Ya esto está medio pensando de cara al final, mejorando sus piezas, ¿no? También dándole un aire al rey, que puede querer salir por G2, y también armando una estructura de peones bastante sana para las blancas, ¿no? Bien, acá siguió con B6 y esta jugada es un poquito rara porque deja muchas debilidades. Fíjense que ahora deja unos posibles puntos de ataques con A5, que siempre decimos que cuando se mueve un peón para adelante, muchas veces los vemos en el escudo del rey, cuando el rey está acá, no mover tanto los peones porque dejamos puntos de contactos más cerca, ¿no? Entonces las blancas pueden acercarse fácil. Pero en este caso también, estamos moviendo este peón y ahora estamos dejando un punto de contacto muy fácil con A5, molestando en B6 con el alfil. La torre en algún momento se puede sumar a este ataque a molestar en A7 y puede ser desagradable. La partida siguió igual con torre C1. Entonces F6. El problema es que acá la posición está como muy igualada, pero tienen que hacer jugadas de paso, digamos, de no las negras especialmente, sin generar debilidades, ¿no? Mejorar sus piezas sin generar debilidades. Y no es tan fácil, o por lo menos no le fue tan fácil, lamentablemente, para Alexandra Goryachkina. Bien, rey G2, entonces torre C8. Quiso empezar a cambiar piezas acá. Cambiaron torre por, dama por.
Y dama D5. Sigue el dominio central de las blancas, ¿no? Controlando ahí todo. Bien, ahora siguió rey E8, H4. Fíjense que H4 también lo que quiere en algún momento es hacer H5 y fijar esta estructura de peones, porque ya el peón este no se va a poder mover a ningún lado porque vamos a comer al paso o directamente y sería desagradable para las negras. Entonces acá jugó dama D7, ofreció el cambio. Zhou Wenju no quiso y más bien jugó dama jaque, entonces a lo que siguió alfil F8. Bien, dama C4. Acá dieron muchas vueltas. Este final es bastante complicado, pero hay un momento puntual que las negras tenían una forma de defenderse. Por eso estoy ahí parando un poco, viendo, porque claro, ahora dieron un par de vueltas ahí. H5 jugó las negras. Bueno, claramente para evitar lo que decíamos antes, que las blancas sean las que avancen primero. Entonces H5 bloquea eso. Y ahora empieza rey H2. Bien, acá contra el H5 no era... El H5 igual tiene buenas intenciones, pero justo por algo táctico podía hacer que falle la posición. ¿Por qué? Porque las blancas tienen una buena jugada. Los invito a que paren el video e intenten encontrarla. Bien, la buena jugada acá podía haber sido dama E2. Porque ahora estamos tocando al peón molestándolo al peón de H5. Y si, por ejemplo, dama D5, que, bueno, da jaque y defiende el peón, entonces rey. Y ahora la dama queda también atada al peón Uy, uy, uy. La dama queda atada al peón de H5, defendiendo el peón. Ahora sí, espero. Sí, ahí está. Defendiendo el peón de H5. Y no es tan fácil continuar, porque ahora avanza el alfil, hace un paso, digamos, con el alfil, pero ya viene dama A6. Dama A6, y fíjense lo que hablábamos antes, ¿no? Cuando moves los peones estos, dejas debilidades, lamentablemente, dejas puntos de contactos y huequitos como este de A6 para que venga la dama. Bien, la partida siguió de otra manera, no jugó este dama E2. Siguió con rey H2 y ahora vino alfil E7. Acá B3, siguió todo muy sólido de parte de Zhou Wenjun. Y acá rey F8. Empezaron a dar varias vueltas, fíjense. Dama C2, no encuentra manera de ganar Zhou Wenjun de blancas porque la posición está bastante igualada, de hecho, en realidad. Pero parecería que tiene más flexibilidad las blancas. Por eso es que ella la seguía y la siguió acá con dama E4. Y ahora jugó alfil C5 a Alexandra. Muchas veces psicológicamente dicen que cuando estás jugando hacia una posición igualada, que Magnus lo hacía mucho, que hay que dar muchas vueltas para ver si es que encontrás algo, ¿no? Encontrás alguna manera de atacar o de poder progresar en tu posición, pero también porque al tu rival lo podés cansar psicológicamente. Y yo creo que pasó esto en esta partida, porque fíjense que alfil C5 es una imprecisión grave. No tiene necesidad acá de hacer esto Alexandra, de hecho, ella más bien podría haber seguido después de dama E4, decir, bueno, paso y espero que me muestres, hago alfil E7, vuelvo al alfil D6 y cómo me vas a ganar, ¿no? Pero jugó más bien acá alfil C5, medio desesperada, como queriendo cambiar más piezas y pasar algo más igualado, pero ya no va a ser igualado porque ese peón va a ser un punto de ataque. Con esta jugada después de alfil por peón por, fíjense que el peón de C5 va a sufrir porque va a quedar agilado, el peón de A7 también, y vamos a ver cómo continúa acá. Jugó A5. Bien, Zhou Wenju empezó ahora avanzando el peón y queriendo fijar esta debilidad en A7. Fijar, me refiero, cuando decimos fijar un peón, es no dejarlo que avance, ¿no? Bloquearlo donde está. Bien. Dama E7 quiso cambiar y le dijo, no, mi dama es muy activa, tu dama no es tan activa, así que voy dama 8 jaque, rey F7 y sigo fijando el peón A6. Aparte de fijar el peón ahora, fíjense que con este muchacho acá controlamos B7 y siempre vamos a tener un punto, un soporte para ir con la dama en B7, ¿no? Además que este peón en A7 quedó ahí bastante atacado. Bien, acá la partida siguió con G6.
Dama de 5 jaque, dieron un par de vueltas, sigue siendo difícil de ganar, tampoco es que ya mismo las blancas están ganadas, sino que tienen una pequeña ventaja, ¿no? De espacio y también estructural, porque estos peones, fíjense que estos peones marcan mucha diferencia. Este peón de A6 es un campeón a comparación del peón de A7 y el peón de C5. Bien, dama B7, entonces volvió, y acá empezó a venir con el rey. Lo necesitamos al rey, así que rey G2, rey E8, sigue dando vueltas y acá vino jaque, vino acá de nuevo, jaque, volvió y rey F3. Bien, acá tenemos que hacer una jugada muy importante para las negras que se da la posibilidad en este momento y en un par de jugadas más después. Intentemos encontrar, si quieren parar el video, intenten encontrar cómo sería la manera acá de intentar forzar tablas o de defenderse, digamos, de las posibles amenazas del blanco. Bien, la jugada acá que debería haber pensado Alexandra era G5. Jugada típica en los finales también para no, bueno, en este caso para no permitir las entradas de este rey de venir a molestar a la estructura de los peones negros, tan fácil que gane espacio tan rápido, pero también para poder ver si es que se puede abrir un poco la posición y después este reino va a poder defenderse de los perpetuos, porque acordémonos que las negras tienen todavía la dama, entonces si es que las blancas empiezan a hacer ciertos cambios por acá, después defenderse de los perpetuos no va a ser tan fácil. Bien, la partida igual no siguió con G5, de hecho ese fue el error, siguió con rey F8, acá Zhou Wenju siguió con dama B7, iba y volvía. Volvió rey E8, de nuevo G5, rey E8 no es buena jugada, de nuevo acá G5, era la buena de las negras, con los mismos propósitos de antes, ¿no? No permitir que las blancas penetren con su rey por F4 e intentar abrir más la posición para molestar al rey blanco en algún momento con posibles jaques perpetuos, ¿no? Bien, siguió con dama D5, rey F8 y fíjense que ya llegó el rey a F4. Llegó el rey F4 y acá de todas maneras siguió dama C7 jaque. Y viene una pequeña imprecisión de Zhou Wenju, porque acá ella jugó rey E3. Lo más correcto para seguir buscando el punto, seguir buscando la victoria, hubiese sido acá rey E4. Porque fíjense que después las blancas, si es que las negras, por ejemplo, vuelven a darle jaque a N7, entonces las blancas ya empiezan a penetrar por el flanco de dama. Y fíjense lo feo de un peón aislado acá, que es un punto de ataque muy vulnerable, ¿no? Muy fácil de atacar, el rey simplemente en 2 jugadas va a llegar a molestar el peón de C5. Y bueno, si es que no hace, por ejemplo, si es que hace otra jugada, por ejemplo, dama C8, simplemente dama D6, rey, y fíjense que el rey igual entra por D5. Es que el punto de C5 queda muy, muy débil. Bien, entonces ella jugó esa pequeña imprecisión rey E3, a lo que Alexandra le contestó con dama C8. Volvió dama B7, dama D8, rey F3 acá. Sigue en la posición las blancas un poquito mejor todo el tiempo. Y acá jugó dama E7, que fue el error decisivo, que la verdad que hay que sacarse el sombrero con Zhou Wenju porque lo aprovechó y en el momento justo fue esta la posibilidad, la máxima posibilidad que tuvo. Y lo hizo de una manera muy correcta. Porque no es tan fácil. Después fíjense de dama por, rey por, la computadora dice acá ya está ganada las blancas. Pero a mí me ponen esta posición en el tablero y yo no sé si me parece tan ganada. Porque veo 3 peones por un lado, 2 y 2 por otro, ¿no? Pero la clave acá es el rey. El rey blanco y los peones en el flanco de rey. Bueno, todas las estructuras de peones de hecho. Porque fíjense que ahora viene G4. Y las negras no tienen manera de evitar que este rey va a penetrar por el campo enemigo. Bueno, acá Alexandra siguió con rey por D6. Su idea era venir con el rey a molestar estos peones, pero el cálculo no salió correcto. Acá sí hacía otras jugadas, por ejemplo, vamos a analizar qué pasaba si H por G4, entonces rey por, y contra rey E6 F4, y si rey F7, entonces F5.
y lográbamos tener un peón pasado, porque después de peón por, simplemente este peón quedaba pasado. No es tanto porque vamos a coronar, no lo vamos a coronar, no es tan importante por eso, porque el rey este está ahí justo llegando a la coronación, pero el tema que va a ser que lo vamos a dejar preso, atado este rey al peón ese pasado, pero no se puede ir a defender todos los muchachos de acá del flanco de dama, simplemente porque el peón de H va a coronar. Entonces, en los tiempos que este rey tenga que venir a defender la coronación de este peón pasado, el rey blanco va a venir por el flanco de dama. Bien, otra opción hubiese sido rey E6 contra G4, pero acá venía peón por, ya peón por, rey E4, y si F5, simplemente rey F4, y fíjense que después de rey F6, de nuevo, paren el video e intenten encontrar la buena jugada acá del blanco. Bien, simplemente F3. Y ahora yo ya tengo la oposición, porque de hecho en este momento podemos pensar, a ver, yo tengo la oposición acá de blancas, tengo la oposición y tengo las flechitas o no tengo las flechitas. Bueno, tengo la oposición acá de blancas, pero me toca jugar a mí. Entonces, ¿qué hago? Juego F3 y ahora te toca jugar a vos de negras. No puede mover este peón porque lo fijó antes. Fíjense que inteligente fue Yu Wenyu con este avance de A6, porque ahora ese peón no tiene movimiento, el peón de A7. Este peón tampoco puede mover porque lo vamos a comer. Este peón está bloqueado también, está fijado ahí. Y ahora tiene que mover simplemente solo el rey. F3 y ahora te toca a vos. Si el rey, cuando mueva va a perder la posición. Entonces, si mueve para E6, si el rey mueve ahí, movemos para G5 y ya entramos en la posición, empezamos a comer los peones, ¿no? Si el rey negro viene para G6, entonces entramos por E5. Bien, por eso es que Alexandra pensó que con rey D6 iba a ir para el flanco de dama y conseguir un contrajuego. Siguió G por, entonces rey E4. Esta es la clave para ganar. No tanto venir por los peones del flanco de rey, sino a venir a contraatacar estos dos peones, ¿no? Y defenderse también que este rey negro no venga tan rápido. Entonces, después de rey C6, siguió F4, y ahora rey B5, y acá, ¿qué jugamos de blancas? Para el video de nuevo. Bien, acá rey D5, como decíamos, ¿no? El rey viene a defender por el flanco de dama. Entonces jugó F5 y simplemente rey D6. Ya el rey blanco penetró en la posición de las negras y es muy difícil que puedan evitar perder un peón acá o que el rey llegue tan fácil a los dos lados, ¿no? Porque desde el centro puede venir, tomar los peones del flanco de dama. Por ejemplo, puede venir a colaborar a comer este peón y después va a estar mucho más cerca que el rey negro para venir a comerse estos dos también. La partida siguió con rey B6, le hizo la oposición a este rey. Entonces rey D7, siguió dando la vuelta ahí. Y después de rey A5, entonces siguió con rey C7. Fíjense, rey C7 y no rey C6. Que parece casi lo mismo, pero no es lo mismo. Porque después de rey C6 puede venir rey por A6 y contra rey por C5, rey A5. Si B4 queriendo avanzar la posición, para evitar también que nos coman el peón este de acá de B3, que teníamos en B3, rey A6, y ahora las blancas no pueden hacer esta oposición y el hombreo, digamos, de querer evitar que este rey venga y salga para acá, porque si hacen rey C6 acá, las blancas, simplemente va a ser tabla, porque fíjense que lo va a dejar ahogado a las negras, no van a tener ninguna casilla, ¿no? Entonces ahora no puede hacer este rey C6 las blancas, por lo que podría intentar con rey D5, rey B5 y contra rey E5 simplemente come. Y acá esta carrera no la termina ganando las blancas porque las negras también tienen su propio peón pasado ahora, que va a llegar rapidísimo. Las blancas, por supuesto, también, pero ya no va a ser tan claro. En cambio, con la jugada de Yu Wenyu, rey C7, fíjense que ahora sí las blancas están totalmente ganadas. ¿Cómo puede ser que en un final una pequeña jugada cambie todo, no? Pero sí, es así. Los finales son así, por eso son muy importantes estudiarlos separados y ponerle mucha atención porque son muy sutiles. Porque, por ejemplo, ahora después de rey por C6, ahora sí le hace rey C6, oposición, y como muchas veces dicen que la oposición es como un rugby, digamos, que no deja, lo hombrea, no lo deja que
pase por ningún lado, ¿no? Le pone el hombro ahí para que no pueda pasar ese muro que es la oposición y no puede pasar. Entonces ahora hace rey A5, jugada única. Entonces rey por C5 y sigue, fíjense, con la oposición, con el hombreo que estamos diciendo. Bueno, molestando ahí al rey negro, ¿no? Bien, siguió con rey A6 y ahora ya no es lo mismo, porque ahora sí avanza el peón B4 y ya las negras no tienen este acceso que decíamos para B5. Y las blancas no lo están ahogando porque el rey no está en C6. Entonces ahora simplemente si hace rey B7 ya no es lo mismo la carrera porque ahora sí viene rey D5 y no va a ser el mismo conteo que habíamos dicho antes, de que venían las blancas a comerse este peón de F5, porque las negras todavía tienen que hacer esta carrera a comerse el peón de B4. Entonces con los tiempos no llegan, ¿no? Simplemente después de rey D5, Alexandra decidió rendirse y así concluyó la cuarta partida, la victoria de Zhou Wenju, que ahora está a la cabeza con 2,5 puntos contra 1,5 puntos de Alexandra Gorgia, China. Y todavía igual nos queda muchísima acción. Son 12 partidas, así que vamos a ver cómo continúa este match, así que los esperamos pronto.